Y así como estuvimos charlando la semana pasada y va pasando el primer tiempo, si se quiere, de trabajo, de reconstrucción sobre la catástrofe en términos más material, ¿no? De lo que fue el terremoto y el tsunami en el noreste de Japón, ¿no? Exactamente. El tema de la semana fueron las consecuencias en términos nucleares, ¿no? Así es. Y estamos para charlar con eso, con Fabián Videoletti. Buen día, Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buen día para todos. Hace 15 días decíamos que iban a pasar dos cosas, ¿no? Que no tanto, 7 nomás. 7 días, perdón, 7 días. Que iban a pasar dos cosas. El debate sobre la cuestión económica y la incidencia que tenía este desastre sobre la economía puntual de Japón y sobre su irradiación en el resto de la economía, y que el otro gran tema de debate iba a ser la cuestión nuclear, ¿no? Ese debate ya está claramente instalado, ¿no? Ambos están instalados. Con distintas situaciones. Dos datos en materia económica. Sí. La bolsa de Tokio a lo largo de la semana, un día puntual, una jornada, cayó el 10%. Y después lo va a explicar bien uno de nuestros compañeros en el área económica, que se estima que el costo de la reconstrucción del desastre de Japón va a rozar el 3% del PBI de Japón, 190.000 millones de dólares. Después lo vamos a abordar con más detalle ese tema. Pero en la cuestión nuclear, per se, dijimos también que iba a haber un debate muy fuerte en los días que siguieran, de acuerdo a cómo evolucionase la situación en las plantas de generación de energía eléctrica en base a reactores nucleares que tiene Japón. Iba a generar un fuerte debate o no en función cómo se desarrolló esa cuestión. Y también, lamentablemente, se generó un fuerte debate debido a la peligrosidad que fue tomando el tema a medida que pasaban las horas respecto de la posibilidad de una fuga radioactiva. Y se escuchó de todo. En esta semana se ha escuchado, miren, yo no quiero hacer por ahí, como la semana pasada se quejaba algún amigo oyente respecto de que si no nos gusta tal o cual comentario, que para qué lo relevamos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero se ha escuchado tanta animalada esta semana respecto de la cuestión nuclear, sí, que uno no sabe si horrorizarse del tratamiento de los medios respecto de una cuestión tan sensible o qué. Porque en realidad a mí lo que me parece es que vivimos un tiempo donde los medios tenemos acceso a innumerables cantidades de medios, distintas formas de acceso, o sea, a través de internet, a través del Twitter, a través del Facebook, a través de los medios de comunicación alternativos, donde uno tiene la posibilidad ahora concreta de detectar el nivel de información falaz que muchas veces se presentan, ¿no? Y también uno, sin ser demasiado experto en el tema, a mí me generaban dos cosas, ¿no? Desde la comparación con el desastre de Chernobyl del año 86, a escenarios donde la palabra apocalipsis era el adjetivo más utilizado, no solo a nivel mediático, sino incluso, y eso es lo más, si se quiere, sorprendente, grave, preocupante, poner el adjetivo que quieras, de parte de funcionarios, sobre todo en Europa, donde hay un movimiento ecologista muy arraigado en el sistema político europeo. Sí. Funcionarios franceses hablando de un apocalipsis inminente en Japón a partir de la evolución que iba teniendo hacia lo negativo la crisis respecto de la planta nuclear de Fukushima. Entonces, digo, ¿por qué alentar una situación en la cual, en vez de brindar información mínimamente seria, sólida, que lleve tranquilidad a la población, alentamos los miedos más profundos? Digamos, hay algo, casi te diría, insertado en el código genético del ser humano desde que estamos en la era atómica, desde el año 45 en adelante, que es el miedo visceral al holocausto nuclear. Digamos, hemos convivido 50 años, alrededor de 50 años, en un escenario donde el holocausto nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética era inminente, y eso ha quedado casi impreso en el código genético humano. Entonces, cualquier cosa que implique ahora un riesgo de un accidente atómico,
un riesgo de un accidente en una planta, desechos nucleares que queden almacenados de manera incorrecta, etcétera, etcétera, genera en la población algo así como una reacción instintiva hacia el temor y genera como una suerte de instinto de supervivencia global, al punto tal donde yo me he encontrado en situaciones a lo largo de la semana donde en mi propio barrio me encontraba con vecinos preocupados respecto de cómo le iba a la Argentina a afectar la hipotética nube radioactiva que iba a venir desde Japón. Uh-huh. Y eso tiene que ver con un discurso que se ha ido instalando a lo largo de la semana a medida que la situación se hacía más seria. Y en vez de, repito, traer tranquilidad a la situación, se aportaba más al caos. Con lo cual uno no terminaba de saber qué es lo que estaba informando. Y en medio de ese escenario complejo, lo que aparecía de fondo es la cuestión de la viabilidad del uso de la energía nuclear como fuente de energía eléctrica. Uh-huh. Y ese es el gran debate de fondo. Uno escuchaba por ahí las declaraciones de políticos europeos cuya extracción venía de estas corrientes ecologistas del Partido Verde, con mucho anclaje en Francia y Alemania, diciendo que Europa tenía que abandonar el modelo nuclear de generación de energía eléctrica, donde se veían escenas publicadas en fotos en muchos diarios donde se mostraba a militantes ecologistas rasgándose las vestiduras frente a plantas de energía nuclear en distintos países europeos, protestando en contra del uso de la energía nuclear. Y acá volvemos al debate de fondo. ¿Cuál es la alternativa a la energía nuclear hoy por hoy que no implique un impacto directo sobre el medio ambiente? Repasemos en pocas palabras, en 2 minutos. ¿Cómo se genera energía eléctrica hoy por hoy en el mundo? Podés construir represas hidroeléctricas, con lo cual tenés que represar ríos y afectás el medio ambiente porque hay vastas zonas de territorio que se inundan. Sí. Centrales termoeléctricas, uh-huh, que generás energía eléctrica a partir de la combustión de carbón. Sí. Contaminás la atmósfera con las emisiones de dióxido de carbono. Centrales del mismo tipo que utilizan como combustible, en vez de carbón, petróleo. Uh-huh. Mismo problema. Energía eólica, que es la menos contaminante, porque sí, no genera un impacto. Y energía solar. Son las únicas 2 tecnologías que hoy por hoy no contaminan. Pero ¿cuál es su problema? Que el costo que implica generar esa energía eléctrica en relación a la cantidad que se produce es muy alto. Por lo cual, la manera más barata de generar energía eléctrica hoy en el mundo sigue siendo el carbón y el petróleo. Y después, en tercer lugar, viene la energía nuclear. Y sí, además, con un adietamento, me parece que la energía eólica tiene que haber un principio de zonas donde haya viento, digamos. ¿No? Exacto. Cualquier parte. En cualquier parte, como sí puede ser la energía solar, pero la energía eólica, Argentina tiene todo un potencial a desarrollar, que el Estado Nacional en los últimos años ha potenciado ese desarrollo, pero no como una situación que podamos decir concretamente en cualquier lugar del mundo aplicable. Exactamente. Y en ese contexto también aparecían voces críticas diciendo cómo es posible que se le permita a Japón, un país con tanta peligrosidad sísmica, tener tantas centrales de energía nuclear. Tiene 15 en este momento en funcionamiento y proyecta construir unas 50 más en un largo plazo. Y la respuesta es muy sencilla. Hoy Japón es un país que es 100% dependiente de la importación de petróleo. Entonces, en un escenario tan volátil respecto del petróleo, donde el barril está alcanzando valores que llegan a los $120 nuevamente a partir de la crisis en Libia, en un escenario, te repito, tan volátil respecto al petróleo, donde no tenés carbón tampoco, ambas, vuelvo a reiterar, fuentes de energía altamente contaminantes. ¿Cuáles son las alternativas? No te queda otra, un país como Japón, de que apelar al recurso de la energía nuclear. No te queda otra. Y aparte, y hay un tercer elemento en todo esto, yo hacía el otro día una comparación
algunos me dirán poco feliz, pero es la que mejor se me ocurría. Utilizar energía nuclear para fabricar energía eléctrica, en un término burdo, es algo así como pensar un accidente nuclear, es algo así como pensar un accidente de aviación. Lo hemos sostenido acá la semana pasada, justamente. Algo así. Es decir, vos tenés un accidente de aviación y evidentemente tenés una alta cantidad de víctimas. El tema es cuántas veces tenés un accidente de aviación. Sin embargo, es de alto impacto mediático, porque es alto el número de víctimas. Sí, señor. Pero es muchísimo más alto el número de víctimas que se producen a partir de accidentes de tránsitos día con día. Sí, señor. Bueno, esa misma comparación trasladala entre la energía nuclear y el uso del carbón y el petróleo para generar energía eléctrica, y es la misma ecuación. Genera más contaminación, hoy por hoy, el petróleo y el carbón, que la energía nuclear en un potencial e hipotético, y hay que remarcar esas dos palabras, accidente en un reactor. De hecho, el diario Página 2 en la semana hacía un raconto histórico de los accidentes nucleares que han existido desde que se usa esta tecnología, y creo que llegaban a 5, en 50 años. Mientras vos estás planteando, vos estás de espalda al televisor, pero mientras vos estás planteando todo esto, TN está pasando en el programa TN Ecología, un programa emitido en el 2006 donde Sergio Orguezábal, creo que es el periodista, viajó a Chernobyl y muestra una Chernobyl devastada, producto de lo que fue el accidente nuclear de aquella época, pero además por el abandono de la ciudad en sí. Es una ciudad fantasma. Entonces, nos está mostrando, nos dicen, mire lo que pasó por un accidente nuclear. Es mucho más poderoso el mensaje de TN, el impacto que tiene, que el que puede tener todas las partes de FM No, Latina. ni lo dudes. Pero concretamente digo, quiero marcar esto. Está instalado, como vos bien decís, todo este discurso en contra de la energía nuclear, y mostrándote puntualmente imágenes donde no se es justo desde el punto de vista de plantear, y va más allá de los medios. Vos hablabas, hacías referencia antes a los funcionarios europeos. No se ve justo a partir de poner en la balanza lo que genera de manera positiva la energía nuclear, porque la energía nuclear parece que tiene toda una prensa tan negativa en la cual es absolutamente negativa en sí misma, Sí, como sí, que sí. no tuviera ninguna, Es algo maligno per se. ningún efecto beneficioso Claro. en sí mismo, y uno ve lo nuclear desde algunas cuestiones referidas a la salud, a la utilización de aparatos. Sencillo, una tomografía utiliza energía nuclear. Los rayos X son derivados del conocimiento en energía nuclear. Y así podemos seguir. Que es un problema que uno le plantea a este discurso fundamentalista ecologista, que muchas veces se transforma en un discurso fundamentalista, donde si uno lo lleva al extremo, estaríamos, como siempre sostenemos nosotros, con taparrabos todavía. Con lo cual me llega la reflexión final de toda esta historia, ¿no? Volviendo nuevamente al movimiento ecologista. Me vuelvo a acordar de la gente protestando airadamente frente a las centrales nucleares europeas y en distintos lugares del mundo. Yo no recuerdo haber visto ningún militante ecologista, ni de Greenpeace, ni de ninguna otra organización rasgándose las vestiduras cuando la plataforma de British Petroleum el año pasado provocó el desastre ecológico más grande de la historia de la explotación del petróleo. Y no recuerdo ningún militante ecologista de ninguna índole protestando airadamente frente a las puertas de una central termoeléctrica que quema carbón para generar energía eléctrica. O sea, quedémonos con ese pensamiento y fijémonos qué puede también haber detrás de los movimientos ecologistas.